Ya, empezó a grabar. Entonces vamos a empezar. Mil disculpas que a veces la tecnología nos juega. Ya. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Otro sábado más aquí de la Academia Bíblica. Contentos, vamos terminando el mes, ya en una semana más terminamos el mes de octubre. Saludándoles siempre con la bendición del Señor y vamos a empezar dándole gracias a Él porque estamos con vida y ese es el mejor regalo que Él nos puede dar hoy. Nos ponemos todos en manos del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos respirar, porque podemos abrir nuestros ojos, Señor, porque podemos despertar. Eso es un regalo grande porque es una nueva oportunidad de ser mejores. Eso es lo que tú quieres, Señor, que nosotros cada día caminemos siendo fieles discípulos de ti. El ejemplo que tú nos das, lo que tú nos enseñas en la vida, nosotros podemos, Señor, cada día que despertamos poderlo aplicar. Gracias porque tú has sido bueno en toda la semana, en cada uno de estos días. Tú nos has acompañado, tu cobertura en estos duros momentos para todo el mundo. Podemos decir, Señor, que los que estamos aquí, nuestras familias, estamos sanos, estamos salvos todavía, Señor, de este virus y esperamos que tú sigas con tu protección y con tu bendición, Señor. Te pedimos de todo corazón que tú pongas tu mano sobre todo el mundo, pongas tu mano sobre Ecuador, sobre Brasil, sobre Latinoamérica, Señor, para que se controle esto y podamos, Señor, seguir teniendo esa vida libre, plena de libertad. Pero mientras tanto contamos con tu protección y eso nos tiene tranquilos. Queremos dar gracias, Señor, en esta mañana por la vida de nuestro profesor, de Klaus, que viene desde el Brasil, Señor, que tú bendigas a él, que le bendigas a su esposa Taina, a su hijo Noah, Señor, que puedas bendecirlo grandemente por su amabilidad, gentileza de podernos acompañar en esta clase también. Que tu Espíritu Santo se pose sobre él para que pueda transmitir a todos los estudiantes de la Academia Bíblica lo que él ha preparado y lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por lo que has hecho con él. Y gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, que puedas bendecirnos a nuestras familias extendidas, Señor. Gracias porque a pesar de que no estamos juntos en cada uno de nuestros hogares o donde nosotros estemos, tu bendición nos llega y eso es grande para nosotros. Bienvenido Espíritu Santo, abrimos esta clase con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hoy contentos, empezamos una nueva clase. El tema de hoy es Ageo y su mensaje. Y el invitado de hoy es un estudiante que vino acá y se fue ya después graduado ya del Ecuador, de Brasil, de Brasilia. Es el licenciado Klaus Moraes. Él ya había venido al Ecuador con estudios previos en relaciones internacionales que había hecho ya. Vino junto a su esposa, Taina, que también tenía ya estudios previos anteriores de pedagogía, pero el Señor les llamó también a que estudien teología y se preparen más para el ministerio, que ellos ya servían desde la ciudad de Brasilia, de donde ellos son. Y llegaron en el 2016 acá al Ecuador. Los dos juntos, muchos desafíos, muchos retos, pero se fueron felices y contentos ya graduados del Semisud en el programa de teología pastoral. Ahora tienen nuevos desafíos. Yo sé que todo el estudiante que pasa por el Semisud, todos los que han pasado por ahí, no se quedan. Ya tendrá un nuevo desafío de su maestría, de su doctorado, y bueno, vamos a esperar noticias. Pero ellos ya están desde su lugar de origen allá en el Brasilia. Y bienvenido, Klaus. Gracias por compartirnos en esta mañana de tus conocimientos. Es la primera vez que le tenemos en Academia Bíblica y estamos muy contentos de que tú puedas estar y que tal vez nos puedas acompañar en otros ciclos más de la Academia y te damos la bienvenida. ¿Cómo está Brasilia? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el ministerio? Bienvenido, Klaus, la clase es tuya. Está silenciado, Klaus. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias Doris por la presentación, por el cariño.
Gracias a todos ustedes, de verdad, por haber, haberse levantado, ¿no? Hace unas horitas, ahora por la mañana, tan temprano allí en Ecuador, son las 7:39. Aquí en Brasil son las 9:39 de la mañana. Son 2 horas a más, ¿no? Que Quito, Ecuador. Es un placer enorme poder estar aquí con ustedes. Solo para responderle la pregunta de Doris, realmente fueron 4 años maravillosos, tan maravillosos que tuvimos nuestro hijo ahí en Ecuador, como dijo Doris, Noah. Él es sangolquileño, ¿no? Y realmente fue una época de mucha pasión, mucha alegría. Estamos muy felices de que pasamos, aprendimos y queremos mucho poder volver. Dios está en el comando. Y aquí está un poco frío, no tanto como Ecuador, pero está lloviendo. Pero creo que coincidió la fecha de la clase para el clima, ¿no? Que fuera parecido con el de Ecuador. Estoy muy feliz. Entonces vamos ya a seguir directamente a nuestra clase. Creo que es un mensaje de mucha alegría, un mensaje impactante, por más que tal vez ustedes creo que ya le han dado una ojeada, algunos ya lo han leído porque no es un libro largo, es un libro de solamente 2 capítulos, una hojita, en algunas Biblias 2, 1 y media, pero es impactante porque tiene un mensaje muy poderoso y de transformación para nuestras vidas. Por eso quisiera que en esta horita que prestáramos mucha atención y que pudiéramos realmente estar atentos en todos los puntos que vamos a mencionar. Tal vez voy a dar algunas informaciones a más, pero toda esta información, cada información que voy a procurar dar es para que podamos realmente entender el contexto y de lo que sucedía en esta realidad de la época del profeta Ageo. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla, creo que tengo permiso. Sí, sí tengo. Entonces, les estoy compartiendo mi pantalla. Puse más o menos, tenemos el profeta Ageo. En algunas Biblias ustedes van a encontrar esa doble traducción, ¿no? Ageo o Ageo sin la H. Depende mucho de cuál es la versión de la Biblia. Pero lo importante es realmente el significado, ¿no? Tanto la palabra Ageo en hebreo, que fue escrita, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, proviene del vocábulo, ¿no? De la terminología que significa alegría, fiesta, ¿no? Que es celebración. Y todo esto se da por el contexto en el que están viviendo, ¿no? ¿Y cuál es este contexto? Voy a tratar de tal vez mencionarles un poquito, contarles un poco esta historia para que no podamos perdernos y sí situarnos en la realidad del pueblo. Es un mensaje de Dios para un nuevo tiempo y para el templo de esperanza. El contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual nos encontramos aquí en el libro de Ageo? Por más que sea un libro pequeñito, una página, como les mencioné, 2 paginitas, 2 capítulos, básicamente nos encontramos en la época de la restauración del templo, ¿no? A partir del rey Ciro, ¿no? Que era el rey del imperio persa en la época, en el 538 antes de Cristo, y vamos a hablar mucho de él en los primeros libros, ¿no? En algunos capítulos del libro de Esdras y de Crónicas. Pastor, profe, ¿cuál es ese rey Ciro? ¿Cuál es la importancia que tiene él para el contexto del libro de Ageo? Es muy importante señalar, como ustedes saben muy bien, voy a tratar de ponerles aquí datos cronológicos para que podamos situarnos un poco mejor. Tenemos aquí allá en el 931 antes de Cristo, más o menos, la división del reino de Israel, ¿no? Se dividió en reino del norte y reino del sur. Reino del norte quedó toda la parte que, lógico, entendemos, ¿no? De los reinos que estaban al norte de Jerusalén, y abajo tenemos que fue llamado no solo reino del sur como reino de Judá, ¿no? Que fue también mencionado como reino de Israel. Y esto es interesante porque después de la conquista del reino del norte por el imperio asirio, sabemos muy bien que todo el imperio, todo el pueblo de Dios, pasaron por varias conquistas desde el principio, no solo por Babilonia, Asiria, sino también tenemos después la conquista por el imperio persa, por el imperio helénico, que son los griegos, el imperio romano. Entonces, una serie de conquistas. Infelizmente, este pueblo, el pueblo de Dios, siempre vivió bajo un cautiverio, bajo una conquista, bajo una dominación. Y vemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, trata de demostrar no solo la conexión del pueblo, la relación del pueblo con Dios, sino que es este clamor
de Dios queriendo demostrar la libertad hacia su pueblo, y es el propio pueblo clamando por esta libertad, creyendo que independientemente de quienes estén o quienes están bajo su posesión, bajo su dominación, ellos son un pueblo libre, pertenecientes a quien, realmente a este linaje davídico, al pueblo de Dios, ¿no? Están bajo la voluntad de Dios. Entonces es un pueblo que está ahí siempre huyendo de las dominaciones, y vemos básicamente en esta pequeña línea cronológica que después que cae el reino del norte y tenemos la primera deportación en el 612-609 hacia, ¿no? Del pueblo de Israel, tenemos luego después la otra segunda y tercera deportación en el 500 más o menos 80, y la tercera en el 530, 35, ¿no? La tercera deportación. Y aquí nos encontramos básicamente cuando Babilonia, el segundo gran imperio, a realmente dominar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenemos la dominación propiamente dicha del pueblo persa, del imperio persa, hacia el pueblo babilónico. Entonces, como el imperio babilónico ya había dominado, estaba en pose de la región de Palestina, de Canaán, el pueblo persa, cuando conquistó los babilónicos, solo toma pose de todas sus posesiones, ¿no? Y es interesante porque tanto Babilonia como el imperio persa tenían dos maneras distintas de organizar y de liderar, ¿no? Tanto para los babilónicos, ellos no permitían que el pueblo tuviera una cierta facilidad en la adoración a su Dios, a su cultura, a sus tradiciones, mientras que los persas tenían una manera distinta de coordinar esos pasos. ¿Y cuáles eran esos pasos? Los persas creían que al darles un poco de libertad a todos los pueblos que eran dominados por ellos, ellos podrían mantener una cierta paz, ¿no? Evitarían una cierta rebelión de estos pueblos que querían realmente buscar esta independencia. Entonces vemos ahí, al final de la línea cronológica, que surge Zorobabel, ¿no? Zorobabel y Josué van a ser dos personajes muy importantes en el libro de Ageo y en los libros de Esdras, en los libros de Nehemías y en algunas partes de Segunda Crónicas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en esta época toda del post-exilio, ¿no? Antes ellos estaban en el exilio, y ahora del post-exilio, que ellos están saliendo del cautiverio, del exilio, de la esclavitud con el imperio persa, entre comillas. ¿Por qué yo digo entre comillas? Porque ellos están saliendo de la esclavitud, del exilio, pero por un permiso que el rey Ciro, que ahí les mencioné yo al principio, el rey Ciro de Persia les permite. Entonces, esto es muy interesante porque muchos hablarán de este permiso de manera muy positiva, y en algunos textos leeremos este permiso de una manera un poco negativa. Por eso quisiera que pudiéramos ir ahí a Esdras para poder entender mejor el contexto del libro de Ageo. En Esdras 1 dice así: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces aquí vemos de una manera muy, muy bonita, ¿no? Cómo el rey Ciro permite da esta permisión a que el pueblo pudiera salir, ¿no? Donde ellos estaban exilados, donde ellos estaban realmente esclavizados. Y cuando yo digo esclavizados, no entendamos la palabra esclavitud como la imaginamos, ¿no? Esclavitud en el sentido de no poder hacer nada, de estar presos, de estar imposibilitados de actuar, de caminar, de adorar, no, sino que algunos cuando fueron exilados, cuando fueron realmente tomados por el imperio babilónico, no todos del pueblo de Israel fueron hasta el territorio, hasta el imperio babilónico. Muchos se quedaron.
Y esto es interesante porque normalmente los que fueron y fueron tomados por el Imperio Babilónico en esa segunda deportación, fueron los que estaban en la élite, los sacerdotes, el rey, eh, los que estaban arriba en el comando y algunas partes del pueblo. Entonces, la mayoría, ¿no? El pueblo, realmente, los más pobres se quedaron en este territorio de Palestina, porque sabemos muy bien que siempre cuando tomábamos a los reyes en esta época, ellos comandaban todo el contexto del imperio. Entonces, como tomaron a Joaquín, a los sacerdotes y todo a los que estaban en el comando, ellos creyeron que sí, tomaron a todo el pueblo de Israel y los esclavizaron, pero muchos se quedaron también en este territorio de Palestina. Entonces, aquí es importante que yo voy a salientar en este tercer punto que vamos a hablar de los que se quedaron, que son llamados como los pueblos de la tierra. Entonces, en el periodo persa vemos el inicio de una construcción de un segundo templo. ¿Por qué segundo templo, Klaus, profesor? Porque sabemos muy bien que el templo fue destruido por Babilonia y cuando el templo es destruido, el pueblo de Israel queda realmente perdido. Ellos son exilados, no tienen templo, no tienen órdenes, no tienen donde practicar sus cultos, su adoración a Dios. Y en esta vuelta, ¿no? Cuando se les permite volver a partir de este edicto del rey Ciro eh, del imperio persa, ellos empiezan y ven el llamado de Dios para construir un nuevo templo, para reconstruir el templo que fue destruido, porque no tenían cómo hacer sus adoraciones y el pueblo realmente estaba un poco perdido. Estaban perdidos porque vivieron mucho tiempo en el exilio y ahorita volviendo a su tierra, encontraron una tierra totalmente distinta, una tierra que ya no era de ellos, una tierra que ahorita estaba una mezcla entre samaritanos y otros pueblos que ya estaban viviendo allí, juntamente con los pueblos que se habían quedado también en este territorio. Y es interesante porque vemos ahí, mencioné yo en ese tercer punto, vemos que aparte de las ciudades estaban en ruinas, campos abandonados, también estaba el pueblo que ahí permaneció, que ellos eran llamados como pueblos de la tierra. Y esto es sumamente interesante porque veremos que en algunos libros, como el libro de Esdras, van a realmente a enfatizar mucho este conflicto entre los pueblos de la tierra y los pueblos que provinieron, los que vinieron del exilio. Porque ellos creían que los que se habían quedado en la tierra de Palestina, de Canaán, estos se habían mezclado con los samaritanos y sabemos muy bien este conflicto ya existente entre los samaritanos y el pueblo judío. Y no me gusta mucho hablar de judío en esta época porque aquí vemos básicamente el principio del judaísmo. Aquí todavía el judaísmo no estaba específicamente ya ejercido, montado, realmente estructurado. Aquí el judaísmo está en formación porque es cuando se construye y se monta, se vamos a elegir este segundo templo, es que viene realmente el judaísmo en sí con toda su fuerza, la Torá, el Pentateuco. Entonces aquí el judaísmo está en formación. Muchos autores lo van a llamar como realmente la época de los judaítas, ¿no? De los que van a ayudar a fortalecer esta idea del segundo templo. También es importante mencionar, mis queridos hermanos, que así como Ciro permitió realmente que todos volvieran a su tierra para poder ejercer su adoración, vivir y volver a su pueblo, también Ciro en el 522, después de haber permitido, él muere y sube su hijo, ¿no? Ahí puse en el tercer punto que es Cambises. Infelizmente Cambises tenía muchos conflictos y como eran muchos pueblos, muchas ciudades que estaban bajo el dominio del imperio persa, hay realmente muchas rebeliones en el imperio persa y Ageo habla mucho en sus dos capítulos sobre estos conflictos y cómo estos conflictos pueden ayudar o pueden realmente no ayudar, ser de un punto negativo para el establecimiento del segundo templo. Ya que estamos volviendo a la tierra, entonces vamos a saber vivir en este contexto de conflicto y cómo realmente volver a reconstruir el templo. El profeta Ageo entonces se va a establecer en el 520 antes de Cristo, muchos van a decir en el 519, y será más o menos en el segundo año del propio rey que viene después de Cambises, que muere. Muchos creerán que realmente asesinan al hijo del rey Ciro, y venimos y tenemos al rey persa Darío I. Entonces,
en esta época de muchos conflictos, de muchos problemas, es en el que surge el libro de Ageo. Y es muy importante, aquí les quiero mencionar más o menos algunas informaciones muy pertinentes que tenemos que entender, que es realmente crucial para la época. Así como les mencioné, que estaban los que permanecieron en la tierra, en Palestina, en Canaán, que se les llamaba los pueblos de la tierra. También tenemos otros dos grupos, ¿no? Tenemos el grupo que vino de este destierro, que era comandado por Zorobabel. Los que vienen del destierro de Babilonia y del imperio persa, tenemos dos personas muy importantes que van a ser mencionadas en el libro de Ageo: Zorobabel y Josué. Zorobabel sería más o menos como el gobernador, entre comillas, era un príncipe judío que fue nombrado por los persas para que tuvieran el comando del pueblo judío, y Josué, que sería más o menos el que comandaba el ámbito de culto, de adoración, sería un sumo sacerdote. Entonces, estos dos personajes van a ser como los líderes de los que estaban volviendo al pueblo, ¿no? A esta tierra, ¿no? A Palestina, Canaán. Y tenemos entonces el grupo del destierro de Zorobabel, y luego tenemos ahí en el tercer punto que les menciono, los sacerdotes que volvieron bajo el mando de José. El primer grupo que les mencioné eran los pueblos de la tierra, ¿no? En árabe serían, en hebreo, perdón, Am-Haretz, que daban culto a Yahvé y al mismo tiempo a otros dioses. Entonces tenemos esta mezcla de grupos que estaban ahí y se encontraron. Y esto es muy, muy interesante porque Esdras, Nehemías van a hablar totalmente mal de los pueblos de la tierra. Ellos van realmente a mencionar que estos pueblos se mezclaron, no fueron fieles, pero tenemos que entender el contexto. Ellos realmente en el exilio, cuando estuvieron realmente bajo la posesión de Babilón, de los asirios, de los babilónicos y luego de persas, no fueron todos los que fueron llevados al exilio. Ellos tuvieron que permanecer, eran pobres y tuvieron que realmente que asentarse y construir su vida en el territorio que ya no tenían líderes, ya no tenían sumos sacerdotes. Entonces tuvieron que vivir su vida. Y aquí, cuando estos exilados vuelven del destierro, Zorobabel junto con Josué encuentran un grupo que para ellos no era el verdadero Israel. Entonces vamos a tener estos conflictos que al final estos dos últimos se van a unir para que reconocer a Zorobabel como jefe político y Josué como el sumo sacerdote para poder reconstruir entonces el segundo templo, un templo realmente que tuviera la intención de traerle una nueva adoración a Dios, a Yahvé. Y esto es muy importante porque vamos a ver algunos profetas que son contemporáneos de Ageo. Y esta época, el profeta que más está en esta época, luego después de Ageo, es Zacarías. Y es tremendamente importante porque ellos dos van a hacer mucho énfasis en el templo, cómo el templo debe ser reconstruido, cómo debe haber una valorización del templo, cómo debe haber realmente una, una fiel demostración de preocupación con las cosas a favor del templo. Y Ageo entonces va a demostrar que no tiene que estar solamente enfocados con el templo, pero también tenemos que estar enfocados con el pueblo. Y me gusta mucho Ageo porque muchos dirán que Ageo no tiene tanta esa mentalidad a favor del pueblo, pero yo veo que sí. Yo leyendo el texto bíblico encuentro que Ageo estaba en esa línea muy tenue entre estar a favor del templo y estar a favor del templo. ¿Y por qué les digo esto, mis queridos hermanos? Porque en la época muchos creían y muchos estudiosos van a decir que este templo, como era un templo que fue bajo la permisión del imperio persa, muchos decían que el templo estaba muy influenciado por el poder de los persas. Es como que si mi superior me da permiso de hacer algo, y el hecho de hacer algo, yo voy a hacer todo lo que voy a hacer porque este me está dando permiso. Pero en realidad Dios había permitido. Pero estaba este conflicto, fue Dios, fue el imperio persa, Dios usó a los persas, y realmente Ageo y Zacarías se encuentran en esta época. Y muchos dirán que Ageo era alguien que estaba a favor del templo, pero a favor del templo en conexión con la política del imperio persa, no a favor del pueblo. Pero a mí me gusta realmente creer que Ageo sí estaba a favor del pueblo, sí quería que el pueblo se uniera, estos que estaban en la tierra, se unieran
con el templo, con aquellos que, con Zorobabel, con Josué, porque él, vamos a ver a largo de estos dos capítulos, su intención final de darles una vida y una vida de transformación y de esperanza. Muchos pondrán entonces otra teoría, que el Ageo era a favor del pueblo y no del imperio, pero por eso quiero seguirles con ustedes en este camino de estudios del libro de Ageo, porque es muy importante que conozcamos todo este contexto. Espero que estén entendiendo y no me haya complicado demasiado, para que comprendan más o menos las líneas cronológicas, porque una vez vamos al libro y lo leemos, nos perdemos un poco, porque vemos algunos años, vemos algunos personajes que si no entendemos dónde nos encontramos, realmente no vamos a comprender la voluntad y la intención de Dios al traernos este mensaje. Por eso, el mensaje principal entonces de este libro van a ser dos. Va a ser el templo y el futuro político del pueblo de Dios. ¿A quién pertenece el pueblo de Dios? Siendo que el primero será el más importante. Es la reconstrucción del templo, de la religión, de la adoración del pueblo de Dios hacia Yahvé, hacia su Dios. Y lógico, como todo depende del templo, de la intervención del templo de Dios, es sumamente importante para que los judíos, ¿no? Que será realmente la construcción del segundo templo, de la divinidad, de su Dios, y después tendremos realmente la Torá, el Pentateuco. Por eso quisiera leer con ustedes ahí en Primera de Ageo, si todos pueden ahí ir directamente a sus Biblias. Y tendremos básicamente algunos versículos que les quiero leer junto con ustedes para que podamos captar mejor su contenido y su estructura, mis hermanos. Básicamente el libro de Ageo, por más que sea pequeño, él nos va a dar más o menos unos 4 o 5 oráculos. Oráculos también podría decirse como profecías. Y me gustan que la mayoría escogen 4 oráculos, 4 profecías, siempre hablando a favor de esta dinámica de reconstrucción del pueblo, reconstrucción, ánimo, esperanza. Por eso quisiera que pudiéramos leer ahí el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Por más que sea un poco largo, se lee un poco rápido. Entonces voy a empezar leyendo, que dice así. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, como les mencioné, estaba en el poder del imperio persa, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, los dos personajes que le había mencionado, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero o al trabajador se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Dice el Señor, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Atacaron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío.
Es tremendo entonces el mensaje porque vemos que realmente Ageo se está levantando en esta época. Tenemos que reconstruir el templo, tenemos que venir con el segundo templo porque es a partir del templo que creían realmente ellos en su época. Ellos creían y tenían toda esta énfasis de fe que el Señor se encontraba con ellos donde estaba el templo. Por eso ellos tenían que trabajar para la reconstrucción del templo. Y vemos que aquí la situación no ocurre de tal manera. Ellos vinieron exiliados, se encontraron con otros que estaban ahí, que ya vivían, hubo un choque de conflictos, pero aún así ellos no se levantaron a reconstruir, a trabajar, a buscar madera, a cosechar o tal vez a sembrar para poder cosechar. Y es muy interesante porque el mensaje de Ageo nos interpela a nuestros días, ¿no? ¿De qué forma estamos trabajando para los que están a nuestro alrededor, para nuestro entorno, para que observen cómo nosotros estamos actuando a favor del mensaje de Dios, a favor del mensaje de esperanza, de transformación, para reflejar realmente la luz de nuestro Señor? Y Ageo básicamente habla esto. Ustedes vemos ahí en los versículos finales que Ageo básicamente entra en un conflicto con el sumo sacerdote y con Zorobabel, siendo los dos líderes del pueblo, ¿no? Que venía del exilio. Él entra en conflicto porque ellos no querían trabajar, no querían ayudar, no querían cooperar y realmente querían solamente actuar en su momento, en la decisión que ellos querían, de la forma que ellos querían. Y me gusta mucho, algunos estudiosos académicos van a mencionar que tal vez Ageo no vino juntamente con estos del exilio. Tal vez él era descendiente de alguien que ya nació y creció en el medio del pueblo, ¿no? De los que no eran considerados israelitas, de los que no eran considerados después como judíos. Y me gusta mucho esto porque si leemos los primeros versículos, como leímos ahora, va a hablar algo muy poderoso, que dice así, en el versículo 4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Reflexionen sobre su proceder, dice el versículo 5. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se viste, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Y esto es impactante porque básicamente el contexto de la época de Ageo se asimila mucho a nuestro contexto. Estamos en una época de consumismo, de una época realmente de mucho gasto, de mucho consumo, de muchas intenciones, en que todo se va muy rápido, pero ¿a dónde se está yendo todas las cosas? Todo es muy superficial. ¿Y dónde están las bases? ¿Dónde están las relaciones? Y Ageo estaba realmente haciendo caso, estaba realmente clamando y diciendo, reflexionen sobre su proceder. Y me gusta porque cuando entendemos profetismo bíblico del Antiguo Testamento, siempre imaginamos que son profecías para nuestro futuro, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos está realmente llamando la atención, y las cosas no son muy bien así. Cuando se habla de profetismo bíblico, es básicamente observar nuestra realidad y a partir de esa realidad, a partir de lo que está sucediendo, hablar con autoridad del Señor y actuar para que la situación cambie. No es solo hablar de un futuro y declararle a un hermano, una hermana que Dios está con él, Dios le va a reprender. No, mis hermanos, cuando yo hablo de profetismo bíblico, es actuar con una voz profética a partir de mi intención de querer buscar la justicia, la verdad, la misericordia, la igualdad, una lucha para que todos podamos estar iguales en los mismos favores, en los mismos derechos, para que no haya desigualdad. Y esta era la lucha de este profeta, del profeta Ageo. Muchos estudiosos dirán, no, él era a favor del templo, pero del templo en un sentido negativo. Él quería instaurar el templo porque él estaba mucho a favor del imperio persa. No, mis hermanos, yo creo mucho más que él estaba en búsqueda de esa igualdad entre los que vinieron del exilio y los que ya estaban ahí habitando. Tanto que algunos autores, como José Luis Sicre y otros, dirán que esta división se ve claramente en cuatro, ¿no? Tenemos el que leímos ahora, que sería el primer oráculo, la primera gran profecía, que es reconstruir el templo en ruinas y las personas en casas. ¿En qué sentido? Si las personas están bien, están favorables, están cómodas, el templo no puede estar en ruinas. Si creemos que la presencia de Dios está con nosotros, entonces busquemos entonces construir el templo
para demostrarle a Dios y a las personas, entendamos muy bien que la realidad del contexto de la época, ¿no? En que nos encontramos. En la época se creía solamente que Dios estaba en el templo y entonces ellos tenían que construir un templo para creer que Dios estaba ahí. Hoy, lógico, sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús no hay templo. El templo no es un único lugar que va a presionar la presencia de nuestro Dios, pero ahí se había la necesidad para demostrar al entorno que Yahvé estaba vivo y que Yahvé no había perdido la batalla contra los babilónicos, contra los asirios, contra los persas, pero tenemos ese oráculo. Vamos a reconstruir, vamos a reorganizar nuestras vidas. Ya el segundo oráculo sería seguir dando nuevos ánimos para poder reanimar aquello que estaba perdido. Voy a tratar de leerlo muy rápido, voy a pasar ya al 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al 9, y dice así: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y es interesante porque él hace una mención del éxodo. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Y el versículo 9 dice: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederá la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y vemos que muchos de nosotros, muchos hermanos cristianos, muchos pastores, retoman este versículo 9 que es impactante. El esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Y me gusta porque muchos dirán: no, él está hablando directamente, Pastor Klaus, del templo, porque el templo está básicamente submiso para el imperio persa, porque si uno no está obedeciendo las leyes de los persas, ¿cómo va a subsistir en un territorio que le pertenece a los persas? No, yo veo de otra forma, mis hermanos. Yo veo que él está creyendo que el esplendor de esta casa será mucho mayor, porque aquí veremos la formación de una unidad, de un templo unido hacia todos los que estaban excluidos. Esta era la intención de Ageo, de unir a todos los que no eran aceptados en el primer templo. En el primer templo veíamos muchas separaciones de leyes, de reglas, de normas, y aquí Ageo quería unirlos a todos en un mismo cuerpo, en una misma comunidad. Y vemos que estos textos son impactantes para nuestra realidad. El tercer oráculo entonces va a hablar de la situación de las ofrendas, del dinero, del futuro de esperanza y del futuro transformador. Podemos seguirlo leyendo porque tenemos esa oportunidad. Creo que el tiempo todavía nos lo permite. 10:12 dice así: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso, vino, aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Pues supongamos ahora que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que hay allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen, antes que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaban 10. Y si se iba a alargar esperando sacar 50 medidas de la pesa del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que se colocaron los cimientos en la casa del Señor. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Todavía no producen nada de la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el olivo, pues a partir de hoy yo los bendiciré. Y esto es impactante, mis hermanos. Sigue hablando hasta el versículo, este es el versículo 19 del tercer oráculo, porque él habla básicamente de la capacidad del pueblo de reestructurarse. Lógico que son versículos, son realmente
perícopas, partes conectadas, pero entendamos que esto no sucedió de un momento al otro. Esto sucedió en un proceso. Y este proceso fue larguísimo. Dicen los estudiosos que fueron más de 3, 4, 5 años hasta la venida del próximo gran profeta, ¿no? Tendremos Esdras, tenemos Nehemías que van a ayudar a seguir esta reconstrucción, pero este inicio fue muy lento, porque el pueblo no quería reconocer que tenía las capacidades de cambiar, de reconstruirse, estaban desanimados, vinieron de una situación de desolación, de pérdida, de tristeza, de ataque, no sabían a quién adorar, a quién realmente dar su adoración, y finaliza básicamente con el versículo 20 y 23, hablando de que el Dios estaría con ellos, ¿no? De que en el día 24 del mismo mes, en el versículo 2:20, dice: Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo, volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espadas unos a otros. En aquel día te tomará a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y es interesante porque hay una intención de colocar a Zorobabel como líder de todo este pueblo que estaba exilado y de los que ya estaban allí, pero para que cumpliera la voluntad del Señor. Y básicamente podemos ver que hay una estructura muy similar entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Primero empieza con una crítica al pueblo, luego habla de la verdad de este contexto, luego va a enfatizar de la bendición que quiere darle Dios al pueblo, y luego termina con un oráculo, con una profecía, realmente un poder de un mensaje mesiánico. Cuando digo mesiánico, que es realmente esperanzador, que proviene de la idea de algo que les va a conectar con el Mesías, con nuestro Salvador, que es darle un mensaje de vida. Y me gusta mucho, mis hermanos, porque empezamos cada vez más a ver que Ageo tenía realmente mucha intención de hacer con que todo se volviera a conectar. Que tanto él como Zacarías, que eran contemporáneos, que estaban trabajando en esta reconstrucción, nada fuera muy lento, nada fuera muy pausado, muy despacio, sino que las cosas realmente funcionaran a su tiempo y a su debido momento. Pero la intención es de qué forma lo estamos actuando, de qué forma lo estamos haciendo, de qué forma lo estaba haciendo el pueblo de Dios en este libro, ¿no? En el libro de Ageo. Muchos no les gusta leer mucho el libro de Ageo porque dirán que Ageo era alguien totalmente sumiso al imperio persa y que básicamente era un libro para tratar de demostrar que sí, Dios estaba con todos, pero no, me gusta porque realmente la intención de Ageo es traer transformación de un mensaje de Dios, es profetizar no solo el futuro, pero profetizar lo que estaba ocurriendo con ellos. Estaba habiendo una desconexión de la voluntad de Dios con sus vidas. Muchas veces creemos nosotros mismos, trayéndolo a nuestra realidad, que estamos conectados con Dios. Y eso tal vez nadie lo puede decretar o decir si estamos conectados o no. Pero algo yo tengo muy claro y tengo total certeza es que si estamos conectados con Dios y con nuestra comunidad, estamos bien en relaciones con verticales y horizontales. Dios está con nosotros, pero no era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en esa época. Está habiendo una separación y es pertinente para los días de hoy porque así como Isaías, muchos dirán que Isaías predica mucho para lo que estaba sucediendo en su época de separación, de guerra. Había una persistencia a los problemas del templo para con la reconstrucción. Y a mí me gusta porque me hace recordar qué es lo que tenemos que reconstruir en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que cambiar para reconstruir de nuevo el templo? No es solamente en ese contexto volver a construir cada, cada ladrillo, cada cimiento, sino es ver el propósito de cada ladrillo y cada cimiento que yo estoy erigiendo, ¿no? Realmente construyendo en mi templo, en el templo del pueblo, ¿no? Ellos tenían que tener un propósito. Dios les quería dar realmente la condición, la unidad, la comunión. Y Ageo empezó a observar esa diferencia que ya existía en la época.
pues yo no puedo permanecer. Él les habla y les llama la atención, con todo respeto, les jala la oreja a Zorobabel, a Josué y les dice, cambien sus actitudes. Dejemos de estar de perezosos y vamos a reconstruir el templo a partir de la unidad con el pueblo. Y me encanta porque no será solo Israel, sino es todo el reino de Dios en comunidad. Es ver lo que Dios puede hacer por su pueblo independientemente de quienes lo están liderando. Él repite esta profecía y vemos que se parece mucho con la profecía que Natán le hace a David, que es muy famosa, que dice, yo te construiré una casa, tu casa, y tu reino permanecerá por siempre en mi presencia. Dios fiel es a su antigua promesa. Dios sigue siendo fiel, mis hermanos. Dios quiere construir y seguir construyendo su presencia junto a nosotros. Me encanta leer el texto bíblico, me encanta leer el contexto, la historia del libro, de los libros de la Biblia a partir de nuestras realidades. Y así se trata el libro de Ageo. Lo tenemos que leer de esa forma. ¿De qué forma estamos viviendo hoy? ¿En qué contexto nos encontramos? ¿En un contexto de caos? ¿En un contexto de pandemia? ¿En un contexto de separaciones, de egoísmo? De verdad, como dijo la hermana Doris, yo volví a principios de este año, en marzo, y cuando volví aquí a Brasil, también estamos en esa situación de separación, en el sentido de que cada uno estaba muy polarizado, izquierda, derecha, yo te odio, yo realmente no te quiero cerca, y peor, llegó la pandemia, entonces todos estaban apartados, y yo fui al supermercado, y mis hermanos, me contaron muchos que sucedió así en Ecuador, pero parecía, creo que una película apocalíptica, ¿no? Los supermercados estaban vacíos y todos corrían y jalaban el papel higiénico y yo me quedaba así, ¿a dónde estoy? ¿Será que volví de Ecuador a Brasil? Y creo que algunos conocen un compañero que voy a mencionar ahora, a Clayton, ¿no? Él me escribió y me dijo, sí, Klaus, aquí realmente la situación está fea, en el Supermaxi no hay comida. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo no hay comida? Y cuando voy aquí al supermercado, estaba sucediendo básicamente lo mismo. Y yo decía, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, si entramos en desesperación, tenemos que empezar a pensar en la comunidad? Tenemos que empezar a pensar en todos los que nos rodean, los que se encuentran en nuestro entorno. ¿Será que estamos encarnando este espíritu de profetismo, de una búsqueda de justicia, de igualdad, el espíritu que tuvo y tiene el Señor Jesús hacia todos? Pero no, nos apartamos de ese espíritu y buscamos la individualidad. Buscamos, no, a ver, primero yo, primero lo mío y mi familia y punto final. No me importa lo que digan nosotros, no me importa lo que van a querer las otras personas, pero yo voy a querer realmente buscar el bienestar de mi familia. Y yo creo que realmente hemos entendido muy mal esa perspectiva de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios continuará con nosotros. Dios quiere reconstruir su templo, su presencia en nosotros, pero a partir de nuestras actitudes diarias, de nuestro cambio diario. Y fue ese mensaje que Ageo le dio no solamente a los líderes, tuvo, con todo respeto, como se dice aquí en Brasil, eh, la fuerza de su corazón, realmente tuvo coraje para hablarle a los líderes, a Zorobabel, a Josué, y a decirles, cambien, por favor. Vamos a ver ahí el versículo 6 de Ageo que puse yo, que vamos a leerlo de nuevo, porque es muy fuerte. Dice así en el versículo 6, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se viste pero no logran abrigarse, y al jornalero o trabajador se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y entendamos nuestra realidad. Yo creo que la palabra de Dios se va actualizando y no cambia. Y esto es importante. Ageo les habló a los dos líderes, les habló a los dos grupos que habían allí, estaban asentadas y no querían trabajar. Muchos vamos a ver en Esdras, en Crónicas, que se va a ver un conflicto muy fuerte porque realmente ellos no van a querer construir, los samaritanos van a venir, los que ya estaban asentados ahí y no van a querer permitir que se construya el segundo templo. Entonces, básicamente, él va a decir, por favor, con todo respeto, mis hermanos, él está diciendo, dejémonos de babosadas, dejemos de actuar como infantiles, reconozcamos nuestra situación y reconstruyamos lo que está perdido. Y yo he aprendido algo en la vida, que cuando entramos en procesos de crisis, tenemos dos grandes oportunidades. La oportunidad
¿O es para seguirnos ahondándonos en la crisis, que es el peligro? ¿O es para cambiar en esta crisis? Es para ver nuevas oportunidades de decidir y cambiar. Porque todos vamos a entrar en crisis, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener nuestros momentos caóticos, realmente de desesperación. Pero es en ese momento que vamos a tener la decisión en nuestras manos. O usamos esa decisión, mis hermanos, para reconstruir nuestra vida, nuestro futuro, a dónde nos encontramos, qué tengo que hacer, qué tengo que reconstruir, qué tengo que cambiar, qué tengo que actuar, qué tengo que autoevaluarme y cómo Dios me quiere usar y cambiar, o voy a entrar en el caos, en el abismo. Y es lo que ha sucedido con muchos pastores aquí en Brasil. No sé si ustedes se han dado cuenta, muchos se han suicidado, muchos han perdido el control, muchos han entrado en el caos, en esta palabra que está muy en boga, que es el burnout, porque no han sabido decidir cómo pueden seguir trabajando y hasta dónde no pueden seguir trabajando. Y tampoco yo les quiero decir, tomemos decisiones, no es para abrazar todo, mis hermanos. No, es saber también decir que no. Es darle prioridad a mi vida, saber reconstruir mi vida, decir que no cuando yo puedo y cuando no puedo reconocer, no puedo, mi prioridad es mi familia, es mi relación con Dios y seguir firme. Es el mensaje de Ageo. Entender que los cambios y las agitaciones del contexto de Ageo se aplican totalmente a nuestro contexto. Y ahí, para finalizar, yo les puse algunos versículos que hacen alusión allí al libro de Ageo. Tanto en Mateo 28 como en Hebreos 12, 26, ellos van a realmente acordarse de la presencia de Dios en su pueblo y del llamado mesiánico, del llamado al Mesías. Así como el Mesías ya fue prometido desde el Antiguo Testamento, aquí estaba demostrando esta alusión en Hebreos de nuevo y demostrando su fidelidad. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que realmente ustedes no dejen de creer en esta esperanza, en esta utopía que Ageo creía. Por más que era imposible creer en una reconstrucción, el pueblo no estaba entendiendo, vivían en conflicto, vivían en separación. Él quiere realmente demostrar que este es el momento, es un proceso. Y el templo va a simbolizar la presencia de Dios y la voluntad de Dios en actuar en esos procesos de cambio en nuestras vidas. Pero es el momento de reconocer que estamos en esos procesos. Es en este mundo que destruye las utopías, destruye nuestras esperanzas, ¿no? Porque para mí, por más lo utópico puede parecer imposible, es en esa lucha de que lo que tal vez sea imposible, de que es real para mí. Es el mensaje transformador de Dios en mi vida y para los que están en mi entorno. Por eso yo les animo y a que sigan firmes. El libro de Ageo es pequeño, es corto, pero es muy crucial, muy impactante para nuestras vidas. Entendamos, reconozcamos. Mi papel entonces es recordarles. Vamos a hacer una reevaluación, vamos a ver en qué momento de crisis nos encontramos, qué tenemos que reconstruir, vamos a ir al abismo o vamos a aprovechar esta oportunidad de reconstrucción para cambiar nuestras vidas, así como Ageo buscó realmente salientar y avisarles a los sacerdotes, a Zorobabel y a todo el pueblo. No vamos a separarnos, pero vamos a permanecer unidos en un solo espíritu. Muchas gracias, de verdad, les agradezco. Wow, Klaus. Desde aquí te mando mi aplauso. Qué mensaje tan oportuno, tan Amén. lindo, tan sabio, tan que nos anima. Esa es la palabra. Amén. Qué, qué importante, y eso es lo que a mí me gusta de las personas que están aquí en la Academia Bíblica madrugando, ¿no? Sí, Ese ánimo de aprender, porque eso es lo que van a hacer de ellos que cada día crezcan en sus corazones espiritualmente y ayuden a crecer a su familia. Porque estos tipos de aprendizaje, de enseñanza que tenemos de cada uno de los profesores y en este caso hoy de ti, pues nos desafía y nos amén. anima a, a reconstruir el templo de Dios, el templo familiar, el templo nuestro, a buscar las prioridades, a no desmayar, a, a luchar, a seguir. O sea, ha sido realmente una enseñanza muy edificante. Y están aquí los comentarios de las personas, de los estudiantes, porque te quiero comentar que tenemos la bendición como Capilla del Valle
como tenemos ese nexo con el Semisud y Sí. ves, tenemos ahora un profesor y allá desde Brasil que ya se ha internacionalizado la academia y vamos a saludar. Aquí Gloria a tenemos Dios. personas desde Perú, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde República Dominicana, desde México, y es una bendición que podamos llegar por medio de este mensaje. Gracias, Klaus, realmente es muy, muy, muy edificante. Yo quiero dar ahorita abrir micrófono a alguien que quiera, que tenga un comentario, porque preguntas, creo que todo estuvo tan claro, con un libro tan pequeño y al final nos explicas más lo que es el templo en la realidad que significaba para el pueblo de Israel y para nosotros. Alguien que quiera, por favor, dar un comentario y tener un poquito de retroalimentación estos minutos que nos queda con el pastor. Les permito para que puedan abrir y hermana Patricia, siga. Después la hermana Martita Ruales. Ya. Sí, puede retirar desbloquea nomás el micrófono, hermana Patricia, que sí le permite. A ver, vamos a verle. Patricia, ya. Ya, ahora sí, desbloquea eso y está. Hermanos, buenos días. Muy interesante la clase, pero yo tengo una tipo pregunta o aclaración. Esto de la reconstrucción del templo, ¿no empezó en el tiempo de Esther también cuando el rey Asuero les dio la libertad para defenderse y desear ir a su pueblo a reconstruir el templo? Hola, mi hermana Patricia, muchas gracias por su pregunta. Sí, es porque básicamente fue una época muy semejante, pero básicamente en la época de Esther fue un poco anterior. Nos quedamos congelados con la conexión. Ay, bueno, a veces la tecnología nos falla un poquito. Klaus, ¿volviste? Bueno. Bueno, mientras tanto, les animo a las personas que van a ver esta grabación por el Zoom, siempre les voy a mandar el link de todo, de esta clase se está subiendo al YouTube, perdón, entonces que puedan ustedes contestar al cuestionario y no se atrasen y vayan también, porque esto tiene una certificación para que ustedes puedan tener también una certificación de graduación del seminario en varias etapas, perdón, de la Academia Bíblica. Y también nos dan unos créditos que podemos aplicar al seminario. Entonces, eso es muy importante de que se animen, puedan compartir los links del YouTube para que, si tal vez no quieren estudiar formalmente, pero puedan aprender de esto, porque estas clases son de tanta bendición que podemos aprender. Klaus, regresaste, ¿puedes escucharnos? No. Quedó congelado. Ya, de ¿Claro? nuevo, ¿me escuchan? Ya, ok. Sí. Ya, mi internet aquí no está tan buena. Ya. Pero perfecto. Pero entonces, mi hermana Patricia, lo que trato de explicarles básicamente que fue en una época muy semejante, pero un poco anterior a ella, sino que entendemos que es todo un proceso, ¿no? Tal vez pensamos que sucedió muy rápidamente, la vuelta de todos, sino que fue un proceso muy, muy, muy lento, muy tardío, y no solo sucedió en un momento específico, sino que realmente esta época fue sucediendo a lo largo de la vuelta del exilio. Muchas veces leemos los textos y pensamos que sucedieron muy rápidamente. Terminó la posesión, entonces vamos todos a volver y a construir el templo. No, fue algo muy suave, con muchos personajes importantes ahí dentro de ese mismo contexto. Entonces es realmente en esa misma época, ¿no?, en la que todo se estaba sucediendo. Ya, hermana Martita está desbloqueada, ya, aprenda usted su micrófono, sigue. Muy buenos días con todos, que la bendición y la gracia de Dios esté con todos nosotros. Realmente ha sido una clase muy especial. ¿Por qué? Porque a eso nos llama Dios, a leer su palabra, a actualizar en estos momentos en nuestra vida y a ministrarnos. Gracias, pastor. Ha sido muy lindo.
Gracias, Gloria Martita. a Dios. Chantal y Milena, que alzaron la mano, están desbloqueadas, pueden abrir su micrófono y con ellas podemos terminar ya. Ya, buenos días a todos y gracias por permitirnos estar aquí. No sé si es que el pastor Klaus o no, pero mi pregunta era, aunque como dijo, estuvo muy entendible, pero yo me quedo con la duda de qué pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor les dijo que reconstruyeran la casa del Señor, y también qué pasó con Zorobabel y con Josué, porque aún no O sea, acabo ¿lo de ver. hicieron muy rápidamente, hicieron caso rápido o se demoraron en hacer Dudaron caso? de eso. Hola Chantal, hola Milena, de verdad yo no me he olvidado de ustedes, me acuerdo muy bien. Viven allí en el sector de San Fernando, cerca de Agua Viva, donde yo me encontraba trabajando en la Fundación Agua Viva, en la iglesia. Entonces realmente estoy muy feliz por verles aquí. Y Chantal y Milena, ¿qué es lo que sucede? Muchos dirán que vamos a verlo en el próximo capítulo de la segunda parte de la trilogía. No, pero ¿de qué se trata? Sino que ahí no termina toda la historia de la construcción del templo, ¿no? Ahí básicamente es el principio. Vemos que después la historia se va a continuar con Nehemías, va a continuar con Esdras, y veremos esa construcción del segundo templo. El pueblo va realmente a construir de nuevo el segundo templo en base de los sacerdotes, buscando esa relación con Dios y relación con el pueblo. Pero eso tendríamos que seguirlo leyendo, ¿no? Lo veremos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro de Segunda Crónicas, como la hermana había mencionado arriba, también en el libro de Esther. Entonces tenemos que seguir leyendo todos esos libros para ver la reconstrucción del segundo templo. Pero es solo importante mencionar que esos libros no van a mencionar tanto a Zorobabel. Muchos van a decir que no saben qué es lo que sucedió con Zorobabel, ¿no? Él es mencionado mucho en ese libro, pero después no saben mucho qué fue lo que sucedió, si él siguió en el comando del pueblo. Entonces, pero lo que yo puedo decirles, que yo creo a partir de los estudiosos, académicos, es que se siguieron mucho en esa búsqueda de construcción del templo para el Señor, y lógico, con sus altos y bajos, con sus procesos, pero lo que me impacta mucho, Chantal, es que no podemos desistir de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que reconstruir, hacer nuestras vidas nuevas y seguir enfrente, no desistir y creer que el Señor está en comando. Estoy muy feliz que ustedes estén aquí y estén aprendiendo de la palabra del Señor. Muchas gracias a ti, Chantal, Milena. Muchas gracias, hermana Marta. Dios es con usted y creo que Dios nos ha hablado a todos nosotros lo que debemos cambiar y reconstruir de nuevo para volver a estar conectados en relación con nuestro papito Dios. Gracias a ti también, Klaus. Les comento que él cuando estuvo aquí en el seminario fue pastor ya en la pequeña en San Fernando, ¿no? Que es una comunidad pequeña donde hay un ministerio muy lindo que se llama Agua Viva. Él pastoreó ahí y Chantal y Milena son parte de ese ministerio, por eso les digo, y ellos trabajan con todos los niños de este barrio porque sigue el ministerio, no se van a veces los pastores, pero Dios manda nuevos siervos para seguir la obra y son parte. Se convirtió bastantes niños, se trabajó con ellos y a sus familias y ahora forman parte de este lindo ministerio de Agua Viva que también te recuerdan y te agradecen con mucho cariño. Les recuerdo, mis hermanos, la próxima semana tenemos la clase con el doctor Víctor Cruz, con Habacuc, el libro de Habacuc, para que ustedes puedan ir leyendo y entendiendo y entender un poco más lo que el pastor va a explicar. Muchas gracias, Klaus. Quedamos muy agradecidos de corazón. Que Dios te bendiga mucho a ti. Saludos mucho a Taina, a Noah, que todo vaya muy bien con ustedes, que Dios les prospere, que Dios les cuide y que ustedes podamos tal vez vernos en un futuro por aquí, por Amén, Ecuador. amén, gloria a Dios. Yo también lo Gracias. creo, A ustedes, gracias por su ánimo, por su responsabilidad, por su empatía con la Academia Bíblica y esas ganas de seguir estudiando. Nos vemos la siguiente clase, que tengan un lindo sábado, Dios les bendiga mucho. Hasta luego.